Clertor es representante comercial de Colosio desde hace 15 años para la República Argentina y Alejandro es ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, es responsable de servicios técnicos de Colosio en Argentina y posee 20 años de experiencia en fundición a presión. Buenas tardes. Queremos agradecer al Instituto la invitación y a la colaboración de la Cámara también para que hoy estemos aquí. Yo voy a hacer una breve introducción presentando la empresa, como es nuestra primera vez. Seguramente en las próximas jornadas ya no lo tendremos que presentar. Después le cedo el micrófono al ingeniero Cosu, que va a darles la parte técnica del tema. Colosio es una empresa italiana radicada en Brescia, que durante estos 47 años se dedicó específicamente a la construcción de máquinas para inyectar aluminio y metales no ferrosos. Hoy cuenta con una planta de 9.000 metros cubiertos, en donde 100 operarios prácticamente realizan la isla completa de trabajo en forma interna. Bueno, pasa rápido. Es sensible. Perfecto. Acá tenemos una de las líneas de producción, es máquinas de cámara fría, tanto con el sistema de cierre de bisagras como de la de dos platos. Como podrán ver, se hace una gama bastante amplia de modelos. La otra línea de fabricación son las de cámara caliente, que se construyen de 30 a 320 toneladas hidráulicas y con cierre eléctrico de 90 a 140 toneladas. El grupo Colosio cuenta con una empresa que se llama Relvo, que está dedicada a la fabricación de lubricadores, extractores, y de esta manera Colosio puede proveer la máquina completa como isla de trabajo, inclusive robotizada, que es algo que en los últimos años se está haciendo en forma permanente. También, una de las características es que más de 2.000 máquinas en 50 países del mundo están asistidas por un servicio técnico que le provee repuestos y una atención directa a través de teleasistencia conectada a cada una de las máquinas. Ahora vamos a presentar este trabajito que Colosio lo aplica en sus máquinas desde hace más de 20 años como un accesorio, y en los últimos tiempos ha sido un elemento muy solicitado por fundidores tanto en Argentina como en Brasil para tener un control exhaustivo de los parámetros de inyección y de esa manera la calidad de las piezas. Así que esta parte se la dejo al ingeniero para que siga. Muchas gracias. Buenas tardes. Como bien dijo Héctor, hace unos cuantos años que estamos con estos temas de esta empresa italiana. La presentación, la han visto, es una empresa, si bien es una empresa pequeña, podríamos hablar que es la tercera empresa en el mundo de fabricación de inyectoras, y tenemos la suerte de poder darle asistencia a las máquinas que hay en el país por parte de mi empresa, que por ahí nos conocemos algunos que es DAC Ingeniería. Nosotros somos la asistencia técnica y por lo tanto me toca a mí explicarles un poco de qué se trata este sistema que Colosio usa en todas sus máquinas. Podemos ver, esto es vamos a ir viendo pantalla por pantalla lo que normalmente el operador ve en la pantalla de la máquina, donde se pueden ver todos los parámetros, se puede corregir todos los parámetros del proceso de inyección y ver qué está pasando con la pieza, con el resultado de la inyección. De ahí viene el tema de controlar los parámetros. Por ejemplo, esto sería lo podrían ver como una pantalla para una máquina, para una inyección estándar. Esto lo tiene cualquier máquina inyectora, más o menos moderna. Uno puede programar como cualquier máquina, pero
podemos seguir adelante y tendríamos que ver, para poder seguir adelante, mejor dicho, más o menos cómo funciona el sistema de inyección de una máquina de estas, una máquina moderna, para poder entender de dónde, por qué se usan esas variables y de qué parte del sistema se toman esas variables, se miden esas variables. En este momento, ahí, esta cosa. Este sería esto representa el pistón de inyección de la máquina. El pistón, acá podría estar el contenedor donde se vuelca el aluminio. Este es el pistón que da la presión de inyección final. Y dos acumuladores para mantener, que se van llenos de aceite y nitrógeno para darle velocidad al pistón. Entonces, esto funciona fácil así. Hay una válvula de comando, una servoválvula hidráulica que empuja el pistón hacia adelante a una cierta velocidad. Y otra válvula hidráulica que maneja el caudal de descarga del pistón. Entonces, entre esta válvula y esta válvula producen un sistema de regulación que me permite a mí darle a este pistón la velocidad que yo necesito para que el flujo de material dentro del molde sea el correcto y el que yo necesito para cada pieza. Terminado ese movimiento, este pistón, que se llamamos pistón de multiplicación, lo que hace es levantar la presión en esta cámara de la presión de línea, que puede estar a 150 bar, hasta 450 bar. Entonces, terminando de empujar el pistón y terminando completando el llenado de la pieza o la compactación. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, yo voy a estar midiendo qué posición tiene el pistón con un sensor acá. Yo mido la carrera. Voy a medir la presión que tengo en esta cara del pistón, o contrapresión, como quieran llamarle. La presión de inyección y la presión de inyección que tengo en esta cara. Entonces, con todos esos parámetros, con todas esas mediciones, yo armo algo que es una curva. Por ejemplo, estas son curvas típicas de una inyección. Yo puedo, en este caso, definir, esta es la curva de presión, yo puedo definir en cada punto qué presión quiero que me dé la máquina en la inyección. También puedo definir en cada punto a qué velocidad quiero que funcione la máquina. O también, agregado a eso, puedo definir la velocidad y decirle, bueno, a partir de este punto yo quiero que frene el pistón. Entonces, como yo puedo lograr que el pistón a una velocidad de 6 metros por segundo, frenarlo prácticamente en seco, para poder controlar la compactación de la pieza. Entonces, yo esto lo programo. Si ustedes ven una línea, digamos, naranja, esta línea naranja es nada más ni nada menos que una línea que me genera el propio sistema de acuerdo a los parámetros de la pieza o del molde. Yo le digo qué aleación, qué pistón, cómo es la colada, cómo es la pieza, superficies, una serie de datos que me pide, y el mismo sistema me genera esta curva. Y yo, de acuerdo a lo real, voy acomodando la curva a lo que yo necesito, y la verde sería el resultado de una inyección. Si seguimos adelante, se va solo esto. No sé si se llega a ver. Esto es una pantalla, como lo ve el operador, de una inyección real. Por ejemplo, la curva amarilla, para las rectas amarillas, es la curva teórica. La curva verde es la curva de velocidad. La curva celeste es la de presión. Entonces,
si uno mira, conocer la calidad de la pieza. Y si yo hago un seguimiento a lo largo del tiempo, yo puedo saber la calidad de mi producción, para qué lado se está yendo, digamos. Si voy, o sea, estoy dentro de lo normal, si me estoy yendo para un lado, me estoy yendo para el otro. Eso hace exclusivamente a la calidad del proceso. Además, si estos parámetros no se cumplen, el sistema está adaptado para que el robot, por ejemplo, que saca la pieza de molde, avise, la máquina le avisa al robot, mejor dicho, y el robot descargue la pieza, o llevarla, o avisar para que venga la gente de control de calidad. Estas cosas les gustan mucho, a ver qué está pasando, y verifique los parámetros. Esto es las mismas curvas, a alguna gente le gusta verlas más así, que son las 4 curvas por separado. Yo puedo elegir qué curva quiero ver, cuál no, eliminar alguna para que sea más fácil a la vista lo que está pasando. Puedo modificar los parámetros del gráfico, digamos, ver que, o sea, hacer un zoom, desde qué punto de la inyección quiero empezar a mirar, porque me interesa más la parte el inicio de la inyección que el final. Todo esto lo voy armando. Yo, por ejemplo, armando con este tipo de gráfico y estos parámetros. Entonces, una vez que yo tengo esto definido, puedo decir, bueno, ¿qué variables quiero ver? En este caso, me pueden ser útiles estas variables. Son las variables típicas. Yo puedo definir otras variables también que salen de los gráficos. Decir, bueno, estas son las variables que quiero ver. Estos son mis valores reales del ciclo que está en proceso. ¿Qué valor es mi valor medio o el valor que yo quiero para el cual la pieza está bien? ¿Y cuáles son las límite mínimo y límite máximo de esta variable dentro de la cual yo considero que la pieza está buena? Y definir si quiero que al irse de este rango la máquina me dé una alarma y me descargue la pieza o no, porque puede ser que se vaya de rango, pero no sea, para ese tipo de pieza en particular no le afecte demasiado, no afecta la calidad de la pieza, no sé. Por ejemplo, no sé si acá se ve, sí, en este está, el espesor de colada. En inyección de aluminio, el espesor de colada es una variable que define mucho la calidad de la pieza, porque si el taco de colada es más grueso, en algún lado le falta material a la pieza. Y si es muy fino, si el molde no se abrió, en algún lado está. Entonces la pieza más pesada, más compacta o menos compacta. Entonces, esta medida del espesor de colada puede llegar a ser muy importante. Depende de lo que esté inyectando. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay otras variables para elegir. Y todo esto digamos, no termina, esto forma parte de un reporte. Yo puedo ver durante varios ciclos cómo van evolucionando las variables. Entonces, yo puedo ver ciclo a ciclo, o sea, pieza a pieza, cómo van evolucionando las variables, y ven un pequeño gráfico, cómo es más fácil que verlo, digamos, a primera vista, es más fácil ver el gráfico, cómo está variando cómo se están cambiando las variables, y así mantener, como voy viendo, la calidad de mi pieza. También tengo lo que llaman histórico. Estos son todas las inyecciones que tiene de esa pieza que puede hacer la máquina en su vida. Cada tanto yo las puedo exportar para verlo y guardarlo en un pendrive, en una computadora, o traspasarlo a una computadora directamente para tener y armar una estadística. El tema es ese, armar una estadística. Todo este sistema nosotros lo llamamos full control. Esto está asociado normalmente con un sistema de control estadístico. O sea, ya es un software
que permite, como se puede ver acá, esto es lo que podemos hacer en pantalla, cómo van cambiando las variables de acuerdo a la cantidad de piezas que estoy usando, cuántas buenas, cuántas malas, cuántas descartó por un lado. Todo esto es programable. Entonces es bastante versátil en ese sentido. Acá también puedo definir otros parámetros más variables y en caso de que tenga control de temperatura de la máquina, puedo meter como variables los controles de temperatura, el control de temperatura de las zonas del molde, porque si hay una parte del molde que me cambia radicalmente el valor de la temperatura, puedo tener diferencias en la calidad de la pieza. Esto es la pantalla en blanco, dice curvas madres. Cuando yo tengo el proceso afiladito, digo, bueno, esto va a futuro. Defino la curva madre, que son las curvas que habíamos visto cuando ya el proceso, digo, esta es la buena, lo grabo y es lo único que graba de curvas el sistema. En la próxima vez que vuelva a subir ese molde, yo puedo bajar la curva madre y empezar a trabajar sobre esa curva madre. Estamos de acuerdo que esto no es una ciencia exacta, entonces sobre la curva madre algún retoque va a haber que hacer, entonces, pero siempre puedo volver a mi mejor producción y sin tener que reprogramar todo y estar cargando datos continuamente. Pues ya la cantidad de datos que hay que guardar ya se hace muy grande, se hace imposible cargar la mano. Por ejemplo, esto es un histórico real. Por ahí aparece un dedo de alguien. Para ir viendo cómo se ve específicamente, uno empieza, se va analizando tiro a tiro. Esta es una curva real de una pieza buena. Acá figura como que es una pieza buena. Si uno mira las curvas están prácticamente copiando la curva amarilla, que es la curva teórica. Ahora, puede suceder alguna cosa que me varíe, algún efecto que me varíe la curva original, la curva teórica, que podría ser preguntarnos qué pasó acá, o qué pasó ahí. Esto es un problema hidráulico en la máquina. El pistón de inyección, lo que sale, como decimos nosotros, rebotando. Esto lo que hace, esto es calidad de pieza. ¿Por qué? Porque cuando sale rebotando, produce olas en el aluminio, las olas envuelven aire y el aire termina siendo un poro en la pieza. Es prácticamente imposible, puede ser imposible de sacar. Y cuando uno va a mecanizar, hace el agujero para hacer una rosca y se encuentra con un agujero. Y la pieza no se ve y hay que descartarla. Entonces, por eso, este tipo de cosas son importantes. Poderlas detectar. Bueno, este es el histórico del gráfico anterior. Estos son gráficos reales sacados en PDF y podemos ver más para que tengan una idea de más o menos cómo se vería. Este es un gráfico bastante real y bastante exacto, salvo por esta parte que no cumple con la curva teórica. Acá tenemos una pantalla que nosotros, hasta esa ayuda tiene para mejorar la cosa. Yo puedo poner todos estos datos y los conozco, y de este lado me da los parámetros básicos para que yo arranque a trabajar. O sea, ni siquiera a ojo. Características de la máquina, cada máquina tiene sus características, sus parámetros básicos. Tengo que poner nada más que los parámetros de molde, pistón, y acá me da
los resultados. Hoy día esto evolucionó de esto a esto, donde yo todo esto lo tenía que poner a mano. Ahora, después la evolución siguiente fue directamente se carga en la máquina y me da la curva. Y hoy día este proceso se hace haciendo interfase con una computadora, con el programa de simulación de llenado, de inyección. Directamente los parámetros que salen del simulador van a la máquina y la máquina ya directamente los ejecuta. O sea, no hay posibilidad de error. Bueno, esto ya lo vimos, estas son otro tipo, son curvas de la misma cosa. Bueno, ahora bien, ¿dónde termina todo esto? En un control estadístico. Nosotros le llamamos SPC, que sería control estadístico de proceso. Entonces yo, por cada variable, puedo obtener de toda esa medición gráficos. Yo acá puedo definir qué tipo de gráfico quiero y me puede ir dando estos gráficos que son. Puede ser el valor medio, el desvío estándar, el gráfico, la curva de Gauss, un diagrama de Pareto, lo que yo le vaya pidiendo, eligiendo en esta tabla. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir cada cuántas piezas y con intervalo de cuántas piezas haga la medición. Entonces, cada una de esas definiciones es un punto de estos. Y estos son los valores máximos y mínimos, las dos rayas. Y esto, cada uno de estos puntos es mi definición. Yo con esto, viendo esto, y a la gente que de control de calidad les debe encantar, que no es mi caso, claro, porque si esto anda mal, la pelea la tenemos la tiene con la producción se agarra con lo de mantenimiento, y mi vida siempre fue el mantenimiento, entonces me peleo con lo de producción y después nos peleamos con el dueño, porque la máquina no... Bueno, todas esas cositas. Entonces, es demasiada información para... Yo creo que es demasiada información a veces. Después te dicen, ponela con las buenas. Pero básicamente todo lleva a esto, a que uno pueda ver para el lado que está corriendo la producción. Vean esto, que es una desviación, no sé qué puede haber pasado acá. Estos son gráficos reales. No quiero decir de quién son porque algunos se van a enojar. No dice nada, creo que haberme fijado de que no se sepa de quién son. Y una vez se dice de quién es. Por ejemplo, un diagrama de Pareto, yo puedo saber cuál es la variable que más me está estorbando y buscar. Normalmente, en realidad, se termina usando mucho esto. Es lo primero, esto lo ve el operador prácticamente. Después el análisis más fino, la gente de calidad. Acá tenemos otro. Si no me equivoco, es el gráfico de Gauss del anterior. Con esta desviación. O sea, algo, no sé qué puede haber pasado. Sigo interesado en saber qué pasó. Ahí, me fui. A ver. Por ejemplo, esta es otra curva más. Entonces yo puedo elegir el gráfico variable por variable. ¿Qué gráfico quiero ver de variable por variable? Y genero una pantalla variable por variable. Eso me da, teniendo tiempo y ganas, me da todo el espectro para ver cómo corrijo yo, qué tengo que hacer para corregir y qué va a pasar dentro del... cómo voy a encontrar la producción mañana. Otra más. Bueno, esto son los valores máximos y mínimos y terminamos acá. Me pasé largo. Me murió. Ahí quedó. No sé si lo podemos demasiado rápido. ¿Le ha quedado claro? ¿Alguna? ¿Alguien tiene alguna consulta?
consulta. Sí. Con respecto al tema de inyección de magnesio, ¿hay algo que trabajó, digamos, con el tema magnesio? Sí, básicamente es el mismo proceso, Sí. salvo por los cuidados que tienen que tener en el tema horno y el contacto con el oxígeno, digamos. Sí. Desde el punto de vista de la fusión, ¿el horno está protegido con algún fundente de cobertura o fundente gaseoso? Yo los que, o sea, clasificación. he visto pocos inyectando Argón. magnesio. Lo he visto sin nada, con Sí. un horno que se cierra y se abre cada vez que saca manualmente, que tiene un sistema neumático, cada vez que van a sacar van a cucharear, abre para tener el menor contacto con el oxígeno. Entonces el hombre con la cuchara vuelca en el contenedor. Y después hay sistemas donde sobre la superficie del líquido he visto que le dan nitrógeno, que es lo más barato. Claro. Eso es una fundición en Italia. No, la que está hecha a mano y que le ponía nitrógeno estaba fundiendo en Córdoba, dejó de fundir magnesio hace rato, pero lo hacía esa manera. O sea, yo estando ahí, en las primeras épocas que iba, me asombraba de cómo los chispazos que pegaba la cuchara cuando llegaba, lo hacía a la mano, y hasta que me dijeron, no, eso es magnesio. Ah, entonces me corro. Pero sí, así, lo mismo que he visto inyectar hasta Samak con máquinas de cámara fría, así que con todos los cuidados que tienen. Todo se puede, pero bueno. Magnesio no tiene, que yo sepa, no tiene una... hay que, bueno, si vamos a hilar fino sobre el ajuste de la máquina, hay que tener en cuenta que es magnesio. O sea, en la parametrización. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por su presentación. Gracias.